Universitat d'Alacant celebra els seus 20 anys i des de l'inici hem pogut comptar amb la seva àrea didàctica. El Museu de la Universitat d'Alacant és un element de referència pel nostre campus de Sant Vicent del Raspeig com una contribució a la societat i al teixit educatiu i formatiu dels més joves que hi participen. Hem de felicitar sense dubte tot el treball que durant aquests anys el personal de la universitat, el personal de la Fundació General de la Universitat ha estat duent endavant. Perquè, com no podia ser d'una altra manera, la universitat, el seu museu, és un element inclusiu, un espai inclusiu, obert a totes les tendències, però sobretot transmissor dels valors més importants de la nostra societat. Som una universitat amb les portes obertes, el nostre museu universitari també. El MUA és un espai de trobada. Quantes activitats, tantes exposicions, però jo crec que l'activitat que ha dut endavant aquesta àrea didàctica ens ha d'omplir d'especial orgull perquè ens ha costat al campus a tants joves que en aquesta ocasió, amb unes circumstàncies tan peculiars com estem vivint, no han pogut estar, no hem pogut compartir els moments de trobada tan agradables de tots els anys. Però jo crec que, sense dubte, amb la iniciativa que s'ha dut endavant i amb aquesta finalització d'aquestes activitats didàctiques, podrem estar ben orgulls que als 20 anys la Universitat d'Alacant ha estat al costat de les persones més joves. Per tant, enhorabona a tots els participants, gràcies al nostre personal i per un any més, als 21 anys del nostre museu. Moltes gràcies. Durante el curso 2019-2020, el Museo de la Universidad de Alicante ha celebrado su 20 cumpleaños. Entre los actos programados, uno de los más especiales para el equipo educativo es el concurso de talleres didácticos, que alcanza también su edición número 20 y que cada año nos permite reconocer la creatividad y sensibilidad de los niños, niñas y adolescentes que nos visitan. La paralización de la actividad provocada por esta pandemia nos ha impedido realizar muchos de los talleres programados, pero de aquellos que sí hemos podido llevar a cabo entre noviembre y marzo, hemos querido hacer una selección de aquellos trabajos más cargados de emoción, sinceridad e imaginación. Los 42 talleres desarrollados han sido realizados por más de 1000 estudiantes de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato de 33 centros educativos de toda la provincia de Alicante. Entre ellos, 37 alumnas y alumnos están presentes en esta exposición virtual, la primera de nueva creación de este tiempo de confinamiento y que queremos que se convierta en un homenaje a una comunidad, la educativa, que ha superado las dificultades con dedicación y compromiso y que siempre encontrará en el MUA un espacio para la reflexión, la vivencia emocional y el aprendizaje. Con el impulso y la energía del primer día, nosotros también adquirimos un compromiso, el de seguir trabajando en esta preciosa y enriquecedora aventura de educar a través del arte. Este curso 2019-2020 ha sido un curso especial tanto para el museo como para el área didáctica, ya que hemos cumplido 20 años. El museo en diciembre y el área didáctica en febrero. Es por ello que desde el museo decidimos hacer una exposición para conmemorar, para celebrar esta efeméride. Así que esta exposición lleva por título 20 años colección MUA. Lo que hicimos fue seleccionar 20 obras de la colección. No se trataba de hacer un ranking, no se trataba de elegir las 20 mejores, sino elegir 20 obras que fueran significativas, o mejor dicho, representativas de las líneas de la colección del museo, de esas líneas maestras de la colección del museo. Así que quisimos que fuera una exposición muy variada, en la que se pudiera ver algo de pintura, de dibujo, de grabado, de collage, de escultura, también fotografía, desde fotografía más documental a fotografía arquitectónica o fotografía artística, y que también estuvieran los nuevos medios, el arte digital también estuviera presente en la exposición. Una exposición que desde el principio tuvimos claro que debía ser la base teórica para los talleres didácticos del museo. Así que buscamos un hilo conductor de un tema que nos apetecía mucho trabajar, que era el lenguaje abstracto y el lenguaje figurativo, y buscar
pues eso, esas relaciones entre ambos lenguajes. Así que el taller didáctico de este año ha llevado por título Mundos afines, figuración y abstracción. Cuando recibíamos a los grupos, lo primero que hacíamos era dirigirnos a la sala de exposiciones. Allí, antes de empezar a explicar las obras, lo que nos gustaba hacer era preguntarles qué era eso de la figuración y de la abstracción. La verdad es que las respuestas han sido en muchas ocasiones interesantísimas. Y era muy habitual que el arte abstracto lo definieran pues con palabras como el arte abstracto es algo que no significa nada, lo abstracto es pintar a lo loco, no entiendo nada del arte abstracto, el arte abstracto es hacer rayajos. La verdad es que para nosotros era bien interesante poder, poder ir explicándoles cómo el lenguaje abstracto es también capaz de hablar de muchos aspectos, de muchos temas, y que de algún modo estábamos convencidos que después de la visita y después del taller iban a salir con unas ideas mucho más claras sobre lo que era el arte abstracto. En definitiva, una exposición en la que íbamos haciendo un recorrido desde lo más figurativo, ese arte más reconocible, donde tú ves claramente lo que está representado, ya sea un paisaje, ya sea un retrato, ya sean objetos, animales, donde se percibe con claridad que es una representación de algo visual. Pero conforme íbamos avanzando en la explicación, nos íbamos acercando hacia obras cada vez más abstractas. Era fantástico poder explicarles cómo la abstracción trata de expresar lo que no se ve. Lo que no se ve se entiende por los sonidos, la música, los olores, pero también por supuesto las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Así que el que los participantes en el taller y en nuestras actividades pudieran ir dándose cuenta cómo el lenguaje abstracto es capaz de captar, de representar, de reflejar todo eso que tenemos dentro y que de alguna manera a veces necesitamos expresarlo, a veces necesitamos sacarlo, pues para nosotros era muy interesante ver cómo los colores, las formas, las texturas, la composición, todo ello podía servir para hablar de esas emociones. En la parte de taller propiamente dicho, pues lo que les pedíamos es que nos hicieran dos dibujos. El primer dibujo debía ser figurativo, el segundo abstracto. En el dibujo figurativo lo que les pedíamos es que nos representaran un recuerdo que para ellos estaba cargado emocionalmente. Le pedíamos que nos dibujaran, sobre todo con lápices y rotuladores, aquello que recordaban visualmente, dónde estaban, cuando se produjo ese recuerdo, qué estaban haciendo, con quién estaban, y que de alguna manera nos describieran todo ese recuerdo. En la segunda obra que les pedíamos, en el segundo trabajo que les pedíamos, queríamos que nos representaran ese mismo recuerdo, pero a través de la abstracción. Porque los recuerdos no son solo algo visual, sino que los recuerdos también están cargados de otros aspectos, de sensaciones, de sentimientos, de emociones, y por tanto con la abstracción quería que nos contaran todo eso que significa un recuerdo cargado de emoción. La verdad es que los resultados han sido maravillosos y a veces los temas que han tratado han sido temas pues en ocasiones incluso espinosos. Sí que había temas divertidos, pero en otras ocasiones incluso nos reflejaban sus traumas. Creo que ha sido un taller que ha cumplido a la perfección con lo que estábamos buscando y que de alguna manera ha sido un taller en el que los alumnos, los participantes, podían reflexionar y podían tener herramientas para hablar de todo eso que a veces llevamos dentro y que de alguna manera el arte se convierte en salud mental. Así que, pese a que en marzo tuvimos que cortar los talleres por el coronavirus, lo cierto es que entre noviembre y marzo los resultados que hemos obtenido han sido excelentes y por tanto no teníamos más remedio que desarrollar esta nueva edición del concurso de talleres didácticos del MUA, aunque sea de manera virtual,
aunque sea a través de las redes y a través de nuestra página web, porque a fin de cuentas este trabajo no podía quedarse guardado en el museo. De alguna manera teníamos que mostrarlo a toda la comunidad educativa. ¿Quién nos va a salvar si todos nuestros ídolos cayeron ya y no hay espejo al que mirar? ¿Quién nos puede ofrecer un buen corazón, valor, cerebro, tiempo y una motivación para aliviar este dolor? ¿Será que no sabemos conformarnos? Los últimos spoilers no son para tanto. Que los mejores momentos sean los que están por llegar. Que no se agote la fe y que la suerte nos venga a buscar. Suerte nos venga a buscar. ¿Quién nos puede ayudar a organizar todas las lunas que se empiezan a acumular entre pantallas y sofás? ¿Será que no podemos remediarlo? Y solo amamos todo aquello que no está entre nuestras manos. Que los mejores momentos sean los que están por llegar. Que no se agote la fe, que la suerte nos venga a buscar. Y aunque los años vuelen y no quieran esperar, si quedan causas perdidas, queda una oportunidad. Y eso no está mal, no está mal. No está mal. Que los mejores momentos sean los que están por llegar.